Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy les traigo el caso de Tara Grant, un caso que transcurrió en el año 2007 en Estados Unidos. Esta historia involucra a una mujer de tan solo 34 años, cuyo final estuvo a manos de su esposo. Antes de comenzar, les recomiendo que se suscriban y activen la campanita, para que así YouTube les avise cada vez que yo subo un video. Por aquí les dejo mis redes sociales por si quieren seguirme y estar en contacto conmigo. Ahora sí, sin más que agregar, rebobinemos un poco y veamos cómo comenzó todo. Tara Lee Standerfer nació el 28 de junio de 1972 en el condado de Macomb, Michigan, Estados Unidos. Los detalles de sus padres no son públicos. Sin embargo, Tara creció junto a su única hermana llamada Alicia Standerfer. Ambas asistieron a escuelas públicas. Posteriormente, Tara ingresó a la Universidad Estatal de Michigan, donde se graduó en 1994, obteniendo una licenciatura en Administración de Empresas Mercadeo. Tara, quien era una joven hermosa, ambiciosa, popular, inteligente y perfeccionista, durante ese tiempo en la universidad conoció a un chico llamado Steven Grant, también del condado de Macomb, Michigan. Steven tenía un atractivo promedio y nunca completó sus estudios universitarios, pero a pesar de que eran polos opuestos, los jóvenes amantes disfrutaron de una feliz relación romántica. Como Steven sabía que Tara amaba el arte, le propuso matrimonio en las escaleras del Instituto de Artes de Detroit. Más tarde se casaron y ella adoptó el apellido de su esposo. Tan pronto como se graduó, Tara Grant comenzó a trabajar para la oficina del Washington Group International, en el centro de Detroit. Su trabajo requería que viajara con frecuencia por negocios, donde tenía una carrera en ascenso en la empresa con sede en Boise, que tenía oficinas en todo el mundo. En tanto, Steven encontró trabajo ocasionalmente en el taller de máquinas de su padre. El matrimonio de Tara y Steven duró más de una década y durante ese momento tuvieron a su primera hija llamada Lindsey Grant, quien para el momento de los hechos tenía 6 años de edad. Luego nació su segundo y último hijo, llamado Ian Grant, quien tan solo tenía 4 años. Tara se convirtió en la principal fuente de ingresos de la familia, lo que condujo a Steven a la carrera de padre amo de casa, donde mayormente se hacía cargo de los niños. La carrera de Tara era muy importante para ella, aunque también lo eran sus hijos. Con frecuencia se iba de negocios durante toda la semana, pero los fines de semana estaba en casa con su familia. Antes de partir en viajes de negocio, a menudo les dejaba notas a sus hijos recordándoles los amados que eran. Tara y Steven también contrataron a una au pair a través de una agencia que asigna mujeres jóvenes extranjeras para trabajar como niñeras internas en hogares. En el 2007, la au pair que vivía con la familia Grant era una joven alemana llamada Verena Dierk, de 19 años. Durante ese tiempo, Steven, poco resentido por la carrera de su esposa y sus constantes viajes, a menudo discutían sobre cuánto tiempo pasaba Tara fuera de la casa. Asimismo, la mujer fue descrita como una madre amorosa y una empresaria exitosa. Para sus vecinos, la pareja Grant era perfecta, envidiable por la parejita de hijos, tremendos ingresos, en fin, las típicas características de una familia tradicional. Vivían una buena vida en un barrio ubicado al norte de Detroit, Estados Unidos. Y es así como, teniendo este contexto, es que vamos al día de los hechos. El día miércoles 14 de febrero del 2007, día de San Valentín, Tara Lynn Grant, de 34 años de edad, no regresó a su trabajo ni a su casa, por lo que su esposo, Steven Grant, de 37 años de edad, llamó a la oficina del sheriff del condado de Macomb en la sede del condado Mount Clemens, Michigan, para así reportar que su esposa había estado desaparecida durante 5 días. Steven dijo a las autoridades que había tratado de llamarla varias veces, dejándole varios mensajes, pero no obtuvo respuesta alguna. Su familia también desconocía su paradero y lo que más llamó la atención fue que cuando Steven llamó a su jefe en Puerto Rico, le confirmó que tampoco se había presentado a trabajar, algo que era realmente inusual en Tara. A partir de aquí, el caso de personas desaparecidas fue iniciado por la oficina del alguacil del condado de Macomb. Steven estaba preocupado y en su relato a los investigadores dijo que esta no era la primera vez que su esposa se había ido de la casa, razón por la cual no informó de inmediato su desaparición. Dijo que en la noche del viernes 9 de febrero del 2007, Tara regresó a su casa desde Puerto Rico, donde había estado trabajando durante la semana.
Al regresar a su casa en el condado de Macomb, ella y Steven tuvieron una pelea. Se suponía que Tara regresaría a Puerto Rico el domingo, debido a una reunión de negocios temprano en la mañana del lunes. Steven se enfureció porque sintió que Tara no pasó suficiente tiempo con su familia. Y desde entonces los dos tuvieron una pelea terrible. Esa misma noche, según Steven, Tara se fue. El hombre también le comentó a la policía que había escuchado a Tara hablando con alguien por teléfono diciendo: "Te veré al final del camino de entrada". Dijo que él había entrado en un automóvil de color oscuro que se alejaba, y esa pasaría a ser la última vez que vio a su esposa con vida. Durante las próximas 2 semanas, Steven Graham se dirigió a los medios de comunicación varias veces en una serie de conferencias de prensa. Fue capaz de llamar mucho la atención sobre el caso de Tara de esta manera. Sin embargo, las autoridades tenían una impresión diferente de Steven Graham. De hecho, el detective diría luego que cuando llegaron a la casa por primera vez, Steven estaba muy nervioso e inquieto. Estaba tratando de ser demasiado cooperativo, y cuantas más preguntas empezaban a hacerle, más nervioso se ponía. Los detectives también comenzaron a sospechar de la au pair Verena, aunque describieron que Steven y Verena habían comenzado una relación sexual entre 4 y 6 semanas antes de la desaparición de Tara. Ella no era la culpable de la desaparición de la mujer ni el motivo, pues ella tenía una coartada, y es que esa misma noche la joven salió con unos amigos. Las autoridades también encontraron algunos correos electrónicos sugerentes que Steven le había enviado a una de sus exnovias. Sin embargo, estar resentido con tu esposa y engañarla no era evidencia suficiente para comprobar que Steven tal vez hizo algo. Inicialmente, la policía no encontró evidencia en la casa de Graham que sugiriera una lucha o cualquier indicio de Tara. No obstante, Steven dejó de cooperar con la policía a pesar de que continuó con sus conferencias de prensa diarias para los medios. En ocasiones, acusaba a las autoridades de acoso, pues días después de denunciar la desaparición de Tara, la policía detuvo a Graham y lo arrestaron por conducir con una licencia suspendida. Steven acusó a la policía de usar el arresto de tránsito como excusa para ponerlo bajo custodia e interrogarlo sobre la desaparición de Tara. En tanto, la policía negó la acusación. Según las autoridades, Steven se negó luego a responder preguntas, pero accedió a someterse a una prueba de polígrafo, pero si la administraba a alguien que no fuera la policía. Así fue como el polígrafo privado arrojó un resultado no concluyente, y esto llamó la atención de muchos. Paralelo a eso, las autoridades revisaron hospitales, morgues y aeropuertos en búsqueda del paradero de Tara. Siguieron el rastro del dinero a través de su tarjeta de crédito y descubrieron que tampoco había sido utilizada. La última llamada que hizo fue el viernes 9. Los oficiales continuaron sospechando cada vez más de Steven, por lo que incluso buscaron en un área boscosa detrás de la casa, pero nuevamente no encontraron nada. Para el 1 de marzo del 2007, se produjo la primera pista importante en el caso. Una persona había encontrado una bolsa en el parque cerca de la casa de los Graham, la misma zona boscosa que la policía registró anteriormente. La bolsa contenía sangre, guantes de látex y virutas de metal. Debido a que los oficiales estaban al tanto de que Steven Graham trabajaba a tiempo parcial en un taller mecánico de la familia, esa fue suficiente evidencia para asegurar una orden de allanamiento de la casa de Graham y el taller de maquinaria. Entonces, al día siguiente, 2 de marzo del 2007, la policía ejecutó una orden de registro en la casa de los Graham. Allí, por desgracia, encontraron un contenedor Tupperware en el garaje de la familia que no habían visto durante la primera búsqueda. Cuando la abrieron, encontraron una bolsa de plástico y al romperla, observaron un torso humano desmembrado desde el cuello hasta la parte superior de los muslos. La ropa aún estaba en el torso. Asimismo, en el taller mecánico, los investigadores encontraron una gran cantidad de evidencia forense que incluía cabello, sangre e incluso pedazos de la carne de Tara. Inmediatamente obtuvieron una orden de arresto por asesinato abierto. Aunque Steven Graham inicialmente estaba presente en el allanamiento, en uno de esos instantes, ya que no estaba bajo arresto, preguntó si podía sacar a pasear el perro. Como se le permitió ir, se dio a la fuga. Paralelo a eso, en un comunicado, la compañía de Tara dijo: "Nuestra simpatía está con los seres queridos de Tara durante este momento tan doloroso. Esperábamos celebrar el regreso de Tara con ellos, no llorar su aparente muerte. Si Tara se va, todos habremos perdido a una colega respetada y muchos habrán perdido a una amiga". Los 2 días siguientes del descubrimiento,
Después de una búsqueda por aire y tierra de parte de varias agencias locales, estatales y federales, se pudo rastrear a Steven a través de una llamada que le hizo a su hermana. Las autoridades se dirigieron a un parque estatal donde siguieron unas huellas encontradas en la nieve y finalmente vieron a Steven debajo de un árbol caído. Había ingerido licor y pastillas de la casa de su hermana con la intención de quitarse la vida. Además, llevaba muy poca ropa para protegerse del frío. Después de ser detenido, fue trasladado en helicóptero al Hospital del Norte de Michigan para recibir tratamiento por hipotermia. Aunque el estado de Steven era crítico, finalmente pudo recuperarse y más tarde accedió a hablar con las autoridades. Les dijo que planeaba quitarse la vida en el desierto y a su vez hizo una confesión escalofriante, detallada y larga. Esto llevó a que después de ser dado de alta del hospital, Steven fuera transportado al condado de Macomb por un convoy de agentes del alguacil del condado. El 6 de marzo del 2017, Steven fue acusado formalmente del primer cargo de homicidio, asesinato en primer grado con premeditación, y del segundo cargo de desenterrar y o mutilar un cadáver. El jueves 15 de marzo del 2007, el médico forense del condado de Macomb determinó que la causa de la muerte de Tara Grant fue por estrangulamiento. Murió antes de que su cuerpo fuera desmembrado y sus restos mostraban signos de lucha, incluidos moretones y otras lesiones en el cuello. Para el 13 de abril del 2007, el fiscal del condado hizo pública la confesión que había hecho Steven Grant en el hospital, una transcripción de la entrevista con los detectives y su propia confesión manuscrita. Esta también fue utilizada en el juicio. Steven dijo que el 9 de febrero del 2007, Tara regresó a casa desde Puerto Rico, pero le informó que tenía que irse nuevamente el domingo. Steven admitió que estaba molesto y los dos comenzaron a discutir. Él dijo que sospechaba que Tara estaba teniendo una aventura con un compañero de trabajo y también discutieron sobre eso. Afirmó que Tara lo bofeteó en un momento y fue entonces cuando las cosas se intensificaron. Steven admitió que le devolvió el golpe. Se cayó, dijo Steven. Sé que se golpeó la cabeza contra el suelo y luego ella dijo algo como: eso es todo. Voy a llevarme a los niños y te vas a quedar jodidamente sin un hogar. Eres un pedazo de porquería. Steven dijo que en ese momento estalló y estranguló a su esposa durante aproximadamente 4 minutos. La ahogué, puse mis manos en su cuello y la estrangulé. Finalmente me agarró la mano en un momento, pero ya era demasiado tarde. No pude parar entonces. Sabía que iba a ir a prisión. Entré en pánico, mencionó. Luego, el hombre envolvió su cinturón alrededor del cuello de Tara, usándolo para tirarla escaleras abajo mientras sus hijos dormían en su habitación. La metió en la parte trasera de su camioneta y, para su sorpresa, Verena, la au pair, regresó a casa esa madrugada. Él le contó la triste historia de su esposa dejándolo después de una discusión y afirmó que ella no tuvo nada que ver con el asesinato. Steven luego al día siguiente salió de la casa y llevó el cuerpo de Tara al taller mecánico de su padre donde las desmembró. En ese momento estaba bebiendo whisky y estaba tan angustiado que vomitó. Se compuso diciéndose a sí mismo que si no lo hacía tendría que ir a prisión por el resto de su vida, así que continuó cortando su cuerpo. Luego llevó los restos a un parque cercano en el municipio de Shelby y se deshizo de las partes del cuerpo enterrándola en varios lugares. Les dijo a los detectives que esperaba que la vida silvestre encontrara el cuerpo antes que nadie más. Movió partes de ella varias veces para evitar ser detectado. Pero cuando se enteró de que la policía planeaba registrar el área, llevó el torso de su mujer a su garaje porque temía que la policía lo encontrara. Una vez que la policía ejecutó la orden de registro, Steven supo que encontrarían el torso de Tara en el garaje y aprovechó la oportunidad para huir. Condujo por Michigan bebiendo y tomando pastillas antes de irse al parque. Dijo que planeaba morir en el desierto, razón por la cual no usó ropa protectora. También dijo que había tenido una aventura con Verena Dierkes, la au pair alemana de 19 años. Al parecer, Steven pudo haberse sentido castrado por el éxito de su esposa y su papel doméstico, por lo que buscó la atención de otras mujeres para construir su ego. Fui mejor madre que Tara, no hay otra manera de decirlo. Yo era la mamá de la casa. Ella estaba fuera todo el tiempo. Si los niños necesitaban que alguien los llevara a nadar, a la escuela o a las prácticas, yo los llevaba, mencionó. Por otra parte, Verena Dierkes, la niñera, se supo que en un principio habló con los detectives una vez que se informó la desaparición de Tara, pero no reveló el asunto de su noviazgo secreto con Steven por temor a cómo podría afectarla a ella o a él. Ella le creyó y poco a poco se estaba enamorando de él, así que quería hacer todo lo posible para protegerlo.
Sin embargo, cuando su agencia de empleo le pidió que abandonara la casa, probablemente debido a todos los aspectos sospechosos que rodeaban el caso, lo hizo. Al final, el 21 de febrero del 2007, Verena regresó a Alemania. Se mantuvo en contacto con Steven en secreto, pero después de que él llamó para confesarse, rompió todo. Luego de eso, inmediatamente Verena denunció a su novio al investigador principal y cuando llegó el momento, voló desde su casa para testificar en su contra en la corte. Finalmente, el viernes 21 de diciembre del 2007, Steven Grant fue declarado culpable del cargo de asesinato en segundo grado. La fiscalía solicitó cargos de asesinato en primer grado, pero después de 3 semanas de testimonio, el jurado no pudo llegar a una decisión unánime sobre la premeditación del crimen. Además, la defensa argumentó que Steven no debía ser declarado culpable de asesinato en primer grado ya que no hubo premeditación en la muerte de Tara, e incluso admitió que la mató. El juez del caso calificó las acciones de Steven como demoníacas, bárbaras y deshonestas. Debido a eso, fue sentenciado entre 50 a 80 años de prisión por el cargo de asesinato en segundo grado, con 6 a 10 años adicionales por mutilación del cadáver con sentencias simultáneas. Actualmente está cumpliendo su pena de prisión en el Centro Correccional Bellamy Creek, Ionia, Michigan. El 13 de junio del 2008, el padre de Steven, William Allen Grant, se quitó la vida por una herida de bala autoinfligida. Un hombre que tenía una tienda de herramientas vecina dijo que William Grant nunca pareció recuperarse de las acciones de su hijo. Para el 30 de marzo del 2010, Steven Grant perdió su apelación final en un tribunal estatal, dejando intacta la sentencia original de 50 a 80 años. Sus apelaciones han sido denegadas y según los registros del Departamento de Correccionales, su fecha de liberación más temprana es el 3 de marzo del 2057. Por otra parte, momentos después de la sentencia, la casa de los Grants se vendió y los hijos pequeños de Taran y Steven se fueron a vivir en aquel momento con su tía Alicia y su esposo Eric en su casa en Ohio. Posteriormente los adoptaron. La familia de Tara dijo que permitirían que sus 2 hijos lean la confesión de su padre cuando lleguen a la edad adulta. Mientras tanto, la hermana de Tara, Alicia, y su esposo tuvieron la gran responsabilidad de trabajar para ayudar a esos frágiles niños a lidiar con una pérdida tan devastadora. 10 años después de los sucesos, los adolescentes Lindsay de 16 años e Ian de 14 años han participado en Tara's Walk, un evento anual en el condado de Macomb que recauda dinero para programas de abuso doméstico. Lo describieron como una oportunidad para recordar a su madre y ayudar a crear conciencia sobre el abuso doméstico. Durante la primera caminata que hicieron ese 30 de septiembre del 2017, Lindsay dijo a los medios de comunicación que mi mamá estaría muy orgullosa de lo que está pasando. Ella no querría que su muerte no fuera importante. Ella querría que la gente entendiera que las situaciones suceden y desafortunadamente se necesita que una persona pierda la vida para que otras personas tengan el coraje de entender. Lindsay durante el 2017 estuvo en el equipo de natación, corrió atletismo en la primavera y escala rocas en el invierno. Por su parte, Ian, que solo tenía 4 años cuando ocurrió el asesinato, era estudiante de primer año y estuvo en el equipo de lucha libre, fútbol y atletismo. La familia se mudó de Ohio hacia Wisconsin en el año 2016. Ambos niños tomaron Standerfer como su apellido y esperaban viajar de regreso a su estado natal todos los años para la caminata de Tara. Para el 2021, Lindsay Standerfer, quien tenía casi 21 años, ingresó a la Universidad Estatal de Ohio como estudiante de psicología. Su enfoque está en el futuro, pero también es un recordatorio de su pasado mientras estudia psicología pediátrica. Hasta el día de hoy, Lindsay no tiene deseos de hablar con su padre biológico. Al igual que su hermana, Ian Standerfer es ahora un estudiante de la universidad en Wisconsin y no ha tenido ningún contacto con Steven. Tanto Lindsay como Ian convirtieron la tragedia en una oportunidad para ayudar a los demás. Una de las distintas maneras es concientizando sobre la violencia doméstica, ya que desafortunadamente durante la pandemia los casos fueron en aumento. Steven Grant había sido un hombre celoso que no podía tolerar el éxito de su esposa. Sus propias inseguridades lo llevaron a aprovecharse de su niñera de 19 años y romper sus votos matrimoniales. Estos celos e inseguridad también lo llevaron a asesinar a Tara y a desmembrar su cuerpo. Las acciones de Steven muestran que pensó principalmente en sí mismo y no en Tara ni en sus hijos. Steven, de tan solo 37 años en el momento del asesinato, no sería elegible para libertad condicional hasta que tenga 87.
Pero bueno, hasta aquí el caso de hoy. Como siempre les digo, cualquier duda o comentario o sugerencia para un nuevo caso me lo pueden dejar en la caja de comentarios. Aquí les dejo 2 videos recomendados y mis redes sociales por si quieren seguirme y estar en contacto conmigo. Recuerden suscribirse para que así YouTube les avise cada vez que yo subo un video. Mi nombre es Mayra, pero pueden decirme Machi. Nos vemos en un próximo video. Adiós.